Hola, en esta oportunidad vamos a explicar una clase de soldadura, cómo soldar los tubos de cobre que se utilizan en refrigeración y aire acondicionado. En el rubro del aire acondicionado es muy común tener que soldar para solucionar problemas de pérdidas de refrigerante, cambiar motocompresores, alargar una tubería, presurizar alguna instalación. Siempre es necesario tener que estar soldando. La herramienta con la cual soldamos es esta soldadora que tengo acá, que es una autógena oxigas, la cual cuenta con un tubo de oxígeno, un tubo de gas con su regulador. El oxígeno tiene su propio regulador y dos manómetros, que uno me indica la presión que hay en el tubo y el otro la presión que vamos a dar para hacer la soldadura. Después tiene un soplete, el cual tiene el robinete de gas, el robinete del oxígeno, y los picos se cambian, vienen en numeraciones del 1 al 9. En refrigeración usamos el pico número 1 o número 2, ¿sí? Por la potencia que vamos a darle y por el tipo de material con el cual estamos trabajando. Como medida de protección, las mangueras deben tener unos arrastrallamas que permiten que el flujo del gas y del oxígeno vaya en un solo sentido. Y es muy importante no manipular el tubo de oxígeno con las manos engrasadas o con aceites, porque genera una reacción química y va a empezar a levantar temperatura. Otra medida de seguridad que pueden utilizar para soldar es utilizar las gafas para no tener ninguna lesión en los ojos, ¿sí? Bien, el material de aporte que se utiliza para soldar caños de cobre, en lo que es aire acondicionado siempre vamos a estar soldando caños de cobre con cobre. Es una varilla que se conoce como varilla de plata, ¿sí? Es un fosforado, una mezcla de materiales, y dice plata cero, ¿sí? Se conoce como varilla de plata. No lleva ningún fundente, no es necesario, simplemente calentar el material y el aporte de la varilla. Otra herramienta importante es un expansor. Muchas veces tenemos que soldar un tubo de un mismo diámetro y existen uniones, codos, curvas en el mercado que uno puede comprar, pero muchas veces uno no la tiene. Entonces, para soldar, vamos a suponer que tenemos que soldar este caño, tenemos que alargarlo. Entonces, vamos a cortarlo con el cortatubos. Existen varias medidas de cortatubos. Yo acá tengo uno mediano, acá tengo uno chiquito y hay tamaños más grandes. Eso tiene que ver con la dificultad del lugar a donde uno tiene que utilizar la herramienta. Hay veces que no hay espacio y no puedo usar todo este radio de giro, sino que necesito un lugar más reducido. Vamos a cortarlo. Bien, si yo tengo que unir estos dos caños, no puedo hacer así y soldarlo. Necesitaría una unión, o en este caso puedo utilizar un expansor y una mordaza, una pestañeadora, para agrandar uno de los extremos de los dos canitos. Entonces, de esa manera vamos a poder insertar uno dentro del otro y poder soldarlo. Vamos a hacer una demostración. Caño de 3 octavos, busco 3 octavos. Sacamos un largo así, aproximadamente. Ajustamos la mordaza. El expansor tiene todas las medidas de los diámetros de los tubos de cobre. Entonces, lo vamos a insertar así. Y con un martillo le vamos dando de a poquito y vamos girando el expansor para que no quede agarrado.
Ahí está. Entonces, vamos. Sacamos el caño. Y entonces ahí podemos insertar uno dentro del otro. Y ahí lo podemos soldar. Otra cosa que se puede hacer, que estos tubos tienen la particularidad de que el caño de 1/4 entra en el de 3/8. Entra perfecto. El de 3/8 en el de media. Y el de media en el de 5/8. También se pueden utilizar como uniones. Pero es bueno tener el expansor porque siempre nos sirve, nos da una ayuda en el caso de no tener distintas medidas de caño o uniones. Ahora vamos a hacer una demostración y vamos a soldar acá en la morsa. Le voy a mostrar cómo encender la autógena, ¿sí? Abrimos siempre primero el gas. Abrimos el gas. El tubo de oxígeno nos fijamos que no esté con presión y le damos una vueltita. Luego le vamos a dar presión a través del regulador. La presión ideal para estos trabajos es alrededor de 5-7 kilos. Ahí está, le dimos 5-7 kilos. Bien. Ahora, soplete. Abrimos primero el gas. A lo primero es posible que salga un poco de aire y la llama se entrecorte hasta eliminar el aire. Ahí va. Le damos una llama y después, muy despacio, le vamos dando oxígeno para lograr la llama que queremos para soldar. La potencia de la llama va a depender del grosor del caño que vamos a soldar. Ahí está muy suavecita. Vamos a darle un poco más de gas y un poco más de oxígeno. Ahí está, con una potencia un poquito más fuerte, ¿sí? Ahora vamos a hacer una soldadura y vamos a ver cómo se hace. Bueno, vamos a soldar estos dos canitos y luego le vamos a soldar una válvula que se conoce como válvula para soldar en un extremo para poder presurizarlo. Vamos a prender el soplete. Bien, ahí está una potencia bastante bien. El procedimiento es calentar hasta que los dos caños estén al rojo y luego aportar la varilla. Si aportamos la varilla, el caño todavía no está con buena temperatura, la varilla se va a quedar pegada, no se va a fundir. Y si nos pasamos de temperatura, se va a perder muy rápido el material. Se va a fundir muy rápido y siempre nos va a estar faltando material. Vamos a probar ahí. La plata va a recorrer el caño y nosotros tenemos que bordear todo el recorrido, todo el contorno del caño. Ahí está. Ahí está.
Vamos a enfriarlo. Esta soldadura se puede enfriar, no hay problema. Para poder soldar la válvula acá se ve cómo quedó soldado. Bueno, ahora vamos a sellar un extremo y soldar una válvula en el otro extremo. Para soldar estas válvulas es importante sacarle el óvulo, el cual tiene un O-ring en su interior de goma que con el calor se va a derretir. Entonces, en el capuchón hay un sacaóvulos, el cual lo introducimos así, giramos y lo sacamos. Vamos a soldarlo y cuando la válvula esté fría vamos a volver a poner el óvulo. Lo metemos ahí y vamos a soldar la válvula. Es importante saber que el diámetro, el espesor del cobre de la válvula es mucho más fino que el del caño. Por lo tanto, se va a calentar más rápido. Vamos a tener que tener la práctica de calentar mucho más este caño que este para que no se agujeree. Vamos a soldarlo. Ahí vamos. Si nos falta potencia, le vamos a dar un poco más de oxígeno. Listo. Ahora vamos a sellar el otro extremo. Lo sellamos. Vamos a mostrar cómo quedó. Ahí está soldado. Sellamos el otro extremo. Y vamos a rellenar con soldadura para poder presurizarlo. Abrimos el gas. Abrimos el oxígeno. Y lo vamos regulando. Calentamos. Listo. Muy bien. Cerramos. Es importante cuando terminamos de trabajar cerrar el gas y el oxígeno de la soldadora. Vamos a enfriarlo.
Una vez que la válvula ya está fría, colocamos el óvulo. Vamos ahí. Y lo enroscamos. Bien, ahora lo vamos a presurizar con nitrógeno. Agarramos un manómetro, enroscamos la manguera azul en lo que queremos presurizar. En este caso, este caño que acabamos de soldar. Siempre la manguera azul en lo que queremos presurizar o cargar. Traemos el nitrógeno. Este es un tubo de nitrógeno, ¿sí? Que es igual que el de oxígeno. Tiene un manómetro para ver la presión que hay en el tubo y otro manómetro para regular la presión que le vamos a dar, ¿sí? Y el regulador por el cual le vamos a dar presión. Enroscamos la manguera amarilla en el tubo de nitrógeno. Abrimos el tubo. Acá se ve cómo subió la aguja porque el tubo está cargado. Si el tubo estaría vacío, esta aguja no sube. Y le damos presión y vamos a ver cómo va a empezar a subir el otro manómetro. Bien. Ahora abrimos la manivela del manómetro de baja y le metemos el nitrógeno a lo que soldamos. No debería bajar la presión de nitrógeno ni una linita. Y si queremos buscar pérdidas, porque queremos corroborar que ninguna soldadura haya quedado perdiendo, le ponemos agua jabonosa. Le ponemos agua jabonosa. No tiene que hacer ningún globito. Hay que controlar el manómetro porque muchas veces queda perdiendo el manómetro. Si hubiera una pérdida, vamos a simular que pierde. Acá se puede ver cómo hace el agua jabonosa. Aquí tiene que estar bien ajustado. Listo.